celebrar la segunda novela de Linda, la segunda novela publicada, La danza de los amantes en primavera. Ahora, si me equivoco en algo, Linda, tú corrígeme en el momento que quieras. Por lo que me has dicho, esta es tu segunda novela, pero es la primera. O sea, es la primera que escribí. El primer ejercicio literario, por cuestiones editoriales, pues primero se publicó No me digas que fue un sueño, y después La danza de los amantes en primavera. Entonces estamos aquí pues festejando la primera novela de Linda. Aquí está pues Linda Gertz, la autora que todos ya conocen. También nos acompaña Claudia Pardo. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea, es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones José María Mora. También nos acompaña al final Lili Correa, que es gestora cultural y fue directora del Museo del Barro de Metepec. Muchas gracias por estar aquí, querida Lili. También en espíritu nos acompaña Laura Guajardo de Oribe. Ella fue maestra de Linda y desafortunadamente ahorita tiene COVID, entonces pues no nos pudo acompañar presencialmente, pero sí en espíritu, y también nos mandó unas líneas que leeremos pues para escuchar esta voz de la maestra de Linda, ¿no? Que digamos que de cierta manera pues también ella es una persona que estuvo involucrada en su vida y en su obra literaria. Yo estoy muy contenta de verlos a todos, me gusta mucho ver tanta gente aquí pues reunida, primero por el cariño a Linda, y el segundo pues por los libros, ¿no? Por la literatura, es algo que en verdad les agradezco mucho. Voy a comenzar, más que hablando del libro, pues de una anécdota personal con Linda. Poquito después de que publicamos su primera novela, Linda me invitó a comer. Entonces estábamos ahí en un restaurantito ahí muy mono en la Condesa, y Linda llegó con una carpeta llena de recortes viejos de periódico y con una foto increíble, esta foto que ven acá. Esta foto ya de por sí es completamente enigmática. Tenemos ahí un personaje con un traje de quién sabe qué, con plumas de quién sabe cómo, de qué época, de qué momento. Entonces, primero lo que hizo Linda fue mostrarme esta fotografía. Y luego comenzó a mostrarme esos recortes de periódico y me contó quién era esta persona y cómo había motivado su escritura. Ya no les voy a decir más porque yo creo que eso lo tiene que decir Linda, y también mi querida Claudia y también Lili. Pero entre las cosas curiosas que me contó sobre este personaje que se llama Pedro Valdés, una persona real, ya nos dirá Linda quién es, cómo y de dónde, fue que había él bailado con Ana Pavlova, la Pavlova, y para las personas que no sepan de danza, y también para las personas que sepan mucho de danza, si también me equivoco, por favor, corríjanme, pero es probablemente la bailarina de danza clásica más famosa que ha existido en la historia. Fue una mujer rusa, murió muy joven, 49 años, y comenzó a bailar como desde los 10, y su primera puesta ahí en un escenario fue en 1899, y ya se retiró, no se retiró, sino que más bien murió, y eso fue lo que acabó con su carrera, ¿no? Y como les digo, era probablemente la bailarina más famosa que ha pisado pues este planeta, ¿no? La Pavlova es interesantísimo porque para ella se hicieron piezas de danza, o sea, un coreógrafo decidió hacer piezas para que ella se luciera, para que ella bailara. Esta pieza, ustedes seguro la conocen, se llama La muerte del cisne, que un coreógrafo súper famoso llamado Mikhail Fokin, si lo pronuncio mal, díganme, decidió escribir, o más bien
pues sí, escribir la danza para ella, que se llama La muerte del cisne, que es una pieza de danza que está pues hecha sobre una pieza de música de Camille Saint-Saëns que se llama El cisne, que es una parte de una obra sobre los animales de Camille Saint-Saëns. Esta pieza la volvió famosísima a la Pavlova, y todo el mundo amaba esa representación dancística. Y después de que la Pavlova se presentó con ello, le ofrecieron el papel principal en la pieza de Tchaikovsky, ¿no? Creo que sí, ¿no? Algo así. Bueno, así de grande la Pavlova y así de grande Pedro Valdés, porque resulta que este personaje que nosotros vemos aquí, pues bailó con la Pavlova. La Pavlova vino a México cuando Venustiano Carranza era presidente, y llenó una cosa que se llama el toreo de la Condesa, que es una plaza de toros, ahí donde ahora está la colonia Condesa, la llenó, fueron como 16,000 personas a verla. Fue tanto el éxito que volvió a presentarse, ya no ahí, sino en otro teatro que no recuerdo cuál era. Y en este teatro, esta mujer fabulosa hizo una cosa que se llamaba fantasía mexicana, porque pues ella, además de mostrar pues el ballet como tal, pues quería pues aprender otras danzas, ¿no? Entonces aquí en México aprendió el jarabe tapatío, y en esta cosa llamada fantasía mexicana se puso a bailar el jarabe tapatío, pero le puso su sello, entonces lo hizo en puntas de ballet. Entonces de repente tenían esta mujer rusa, vestida de china poblana, con puntitas de baile bailando el jarabe tapatío. Todo un éxito, fue un éxito. La Pavlova en México fue un éxito. Esto que yo les cuento del ballet tiene que ver con Linda, porque pues es parte de su inspiración a leer, y es particularmente hermoso como ella junta dos de artes, ¿no? Que son la literatura, que sale de su corazón y de su pluma, y la danza, ¿no? Y la danza pues es esta manifestación preciosa de ver los cuerpos al ritmo de una música, ¿no? Y pues así van las cosas. Ya después nos tendrá que contar Linda cuándo y cómo es que se juntaron estos dos personajes, en dónde, fue aquí en México o no, o fue en otros lados, qué pasó. Sirvo a esto de solo un preámbulo, pues para cederle la palabra a estas maravillosas mujeres que me acompañan, quienes seguramente les dirán cosas todavía más divertidas y más interesantes. Claudia, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, primero quiero darle las gracias a Linda por hacerme el honor de presentar su segundo libro, aunque sea la primera novela. El primero también lo presenté. Y esto es porque Linda y yo tenemos muchos años de conocernos, a partir de que nuestros maridos son mejores amigos, y Linda y yo somos más que buenas amigas. Tenemos muchas cosas en común. Para empezar, la profesión. Las dos somos historiadoras, ella del arte y yo de otras cosas. Pero eso nos hermana y nos hace tener muchas cosas que compartir. Y una de esas fue Pedro Valdés. Mucho antes yo creo que comenzara a escribir, ella me contó de su tío, de cómo tenía una casa extraña en un lugar todavía más extraño. Una casa extraña porque era una casa típica de la Condesa en Ciudad Neza, cosa que no podemos imaginar. Y cómo este personaje le intrigaba mucho. Y eso nos lleva a que el libro que hoy nos tiene aquí es la historia de este personaje, de Pedro Valdés, un bailarín profesional con una sólida formación de ballet en una época en que poco
pocos hombres, o casi ninguno, llegaba al mundo de la danza, por lo menos en México. En otros lugares, Europa, Rusia o los Estados Unidos, sí. El libro consta de 3 partes, y en estas 3 partes vamos a conocer a 25 personajes fundamentales para el protagonista central, que van narrando y cómo se van entremezclando con una vida que está totalmente llena de contrastes, que revelan a un hombre que fue mucho más fuerte de lo que cualquiera puede imaginar. Él se inventa y se reinventa a través de una larga serie de sucesos que tienen como fondo no solamente la historia del país, sino también la historia del mundo, más bien del mundo occidental, seamos más precisos. Pedro nació con el siglo. Eso lo hizo un personaje muy cercano a mí. ¿Por qué? Pues porque mi abuela paterna y mi tía bisabuela Isabel, con la que me crié la mayor parte de la niñez, también nacieron en 1900. Y ser un niño, ser una pequeña que se cría con una tía bisabuela que le platica cómo fue la decena trágica, que le platican a uno de la... cómo fue la decena trágica, o empieza a oír uno relatos de la guerra cristera, pues no es precisamente una infancia muy común. Eso me llevó después a la historia. Y creo que a Linda también un poco. También por ahí de las dos nos jaló la historia con narraciones de familiares que vivieron sucesos increíbles. Ella las plasmó no solamente en su primer libro, que tiene un trasfondo histórico muy fuerte, sino en este también. Y un poco más llevado a la vida cotidiana, a la vida de todos los días, pero con un gran fondo histórico. En todas las familias hay relatos que hemos oído de parientes que sobresalieron del resto por alguna razón en particular. Pero al pasar de los años se van perdiendo, algunas porque son oscuras y más le vale a la familia ocultar esos secretos, y otros porque a los jóvenes, a las nuevas generaciones ya no les interesan y se pierden en el olvido. Creo que eso fue lo que quiso hacer Linda, no dejar en el olvido la historia de un personaje que fue totalmente distinto, creo que al resto de la familia. Y esto me lleva también, ¿quién no conoce, quién no tiene en las familias o conoce alguna familia en donde hay una abuela malvada, unos parientes odiosos o unas tías que se hacen las locas para no cuidar a los más ancianos? Eso creo que muchas familias lo han vivido. Y creo que en muchas casas hay recuerdos que nos recuerdan a un ancestro. Una porcelana, un sillón, fotografías, libros, no sé, algo así, y se encuentra uno esos objetos que por azares del destino llegaron a las diferentes casas, esas herencias de un tío, de un abuelo, que nos recuerdan que las vidas de los que nos antecedieron tal vez fueron más intensas de lo que suponemos y que realmente sabemos muy poco de ellos. El recuerdo de una casa, un álbum y algunos muebles, objetos inanimados, llegaron a las manos de Linda y ella les dio vida e hizo que Pedro volviera a los escenarios, a bailar con toda la gracia y la fuerza que debió tener para triunfar no solo en México, sino más allá de las fronteras, no solo en los Estados Unidos, sino también en España, y bailar nada menos que para el rey Alfonso XIII, poco antes de que partiera al exilio. La vida de Pedro se desarrolla en ese México de la primera mitad del siglo XX. Él va del orden y progreso porfirianos a la industrialización acelerada de la Segunda Guerra y de la posguerra, del vals al rock and roll, de los lagartijos a los rebeldes sin causa y del rancho a la capital del país, de los polizones a la casi minifalda. Es una narración que nos lleva a una vida que parece que fue una montaña rusa,
de triunfos, sinsabores, amores, desamores, pero todo cobijado por la danza. Pedro, como todos, es víctima de los sucesos de lo que pasa en el país. Digamos que su primer golpe lo recibe poco antes de la caída de Porfirio Díaz. La lucha armada, por supuesto que le afectó, pero las corrientes nacionalistas de los años 20 fueron las que dieron un giro con su carrera y redefinió su futuro. Ana Pavlova, que ya la mencionaban, la gran bailarina rusa en su paso por México, entró a la vida de Pedro. Y de alguna forma la colaboración que tuvo con Ana fue justo en el momento en el que la vida cultural del país dio inicio el nacionalismo, a lo propio, ya que el triunfo de la revolución se tenía que legitimar. Y una de esas formas era fomentar lo nacional. Luis Rodríguez, comentarista del Universal, escribió, cito: consuela ver a nuestros bailes nacionales que hasta ahora se cultivan en teatros de barriada, mañana en la peregrinación artística de Ana Pavlova serán exportados y en los públicos extranjeros los conocerán, los aplaudirán, conocerán que México, el país de maravillosa vitalidad, tiene su arte propio, está a una inmensa distancia del malintencionado calambur de un popular actor y de las insulsas sobrillas en que como tema reglamentario aparecen los más abominables pelafustanes de nuestros bajos fondos sociales. Aquel ranchero, aquellas cosas populares. A través del nacionalismo iban a dar una identidad distinta al país. Pedro viajó a los Estados Unidos, al Caribe, Centro y Sudamérica y a Europa. Viajes, teatros, triunfos mezclados con amores y sinsabores, con un fondo bastante trágico que fue el crack de 1929 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Sucesos que no solamente lo castigaron a él, sino que también de alguna forma vengaron algunas afrentas de las que fue víctima. Los cambios tecnológicos, por supuesto que influyeron en la vida de Pedro. El cine y después la televisión cambiarían los gustos del público. Del teatro-cine se pasó a la sala de la casa. Y el teatro de revista no fue una excepción. Empezó a perder público. De haber muchos teatros de revista, quedó uno solo, el Blanquita, que vivió algunos años con bastantes problemas, sobre todo cuando murió la dueña. Un aspecto más importante fue la vida amorosa de Pedro, una vida que seguramente hoy seguiría escandalizando, pero en los 20, en los 30, en los 40, 50 y 60 fue verdaderamente totalmente inmoral, poco aceptado. Él estaba más allá de una preferencia sexual. Él amaba la belleza, el cuerpo, sin importar el género. Un cuerpo hermoso, fuera de hombre o fuera de mujer. Él no tenía conflicto con el amor, pero el amor estaba más allá de una persona. Estaba su verdadero amor en la danza, en las tablas, en el teatro. De los 25 personajes que aparecen en la vida de Pedro, 2 me parece que son los fundamentales. Curiosamente, 2 mujeres sencillas, totalmente de pueblo y con características muy similares. Su nana Agustina y Cata, su compañera. Las únicas que le brindarán un amor puro y desinteresado. El resto de los personajes que convivirían con él son mucho más complejos y algunos verdaderamente terribles. Ahí tenemos a la abuela, a la que fue su esposa y al suegro. Quiero destacar finalmente la presencia de una mujer que en la vida de Pedro, en los últimos años de la vida de Pedro, va a ser fundamental. Y esa fue su sobrina, la mamá de Linda, que aparece a lo largo de todo el libro, pero sin voz.
y sin embargo es la que nos permite conocer quién fue Pedro Valdés. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Qué hermosas palabras. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy parece que se está diciendo... Sí. La cercanía. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Igualmente agradecerte, querida Linda, la oportunidad de estar esta noche aquí contigo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañar a Linda en este evento que es tan importante para ella. Hay una frase que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y qué mejor que agradecer a nuestros antepasados, recordándolos a través de la escritura y de esta manera hacerles un agradecimiento desde el corazón. Es lo que tú estás haciendo ahora con tus antepasados, Linda. Gracias. Bueno, esta noche tenemos el privilegio de presentar este notable libro de Linda Hertz, cuyo título es La danza de los amantes en primavera. Todo título es la clave del texto, decía el doctor David Viñas, maestro y escritor argentino. Un título es como el epitafio de una obra, concentra la vida del texto. Y este título no es solamente el resumen del texto, sino su hilo conductor está en el trasfondo de la narración, como el ritornelo de una canción. Señala el momento culmen de la historia del personaje, el esplendor de una danza de los amantes en primavera, a partir del cual su vida, la vida del personaje, se acercará o alejará de este centro, según lo lleve el ritmo y la cadencia de esa danza. Al comenzar el libro, recibimos una invitación. Ven, entra. Nos dice la voz narrativa en primera persona. La gran protagonista del texto, que en este caso es también la voz del personaje principal, Pedro Valdés, el gran bailarín. Y con esta invitación, sin cortapisas, entramos de lleno a la intimidad de este carácter, pero desde una posición privilegiada de voyeurs, desde el cual se nos concede saberlo y testificarlo todo, sin la necesidad de opinar o juzgar lo que se nos está revelando. Para eso está el personaje silencioso de la sobrina, ella. Con su misteriosa presencia, crea un simulacro de diálogo y propicia la fluidez del discurso. Es decir, será la excusa perfecta para que el personaje protagónico, siempre sensible a las señas, los ascos disimulados, las reacciones, sobresaltos y ávida curiosidad de su silenciosa oyente, nos cuente su vida con todos sus matices, con lo que ésta pueda tener de luminoso o de terrible, de una trágica condición forzada hasta la icónica gloria y éxito del talento natural. Pero esta voz narrativa en primera persona no es egoísta, deja con suavidad entrar otras voces y otros diálogos, francos y reales, a través de los cuales iremos conociendo muchos y diversos personajes, cada uno con su tono y su forma de hablar particular. Agustina, los primos, Ana Pavlova, la madre, los amigos, las amantes. Los diferentes usos del lenguaje nos transportan a espacios y situaciones específicas, y el discurso fluye con rapidez. La historia empieza a narrarse, eso sí, filtrada siempre a través de la mirada del locutor, bailarín, del protagonista Pedro Valdés. Es su biografía contada en retrospectiva, al ir desilvanando sus recuerdos. Pero si no vivo de los recuerdos, entonces ¿de qué demonios voy a vivir?, nos dice. El pasado es complejo, lleno de vivencias, percepciones y sensaciones. Nos unimos a él a través de la memoria, que es moldeada por la nostalgia o la imaginación selectiva y acomodaticia.
Su vehículo son los recuerdos que dan origen al discurso, que oscilará entre un presente desolador, asfixiante, maloliente. El personaje literalmente se está pudriendo, mutilado, recluido en un asilo, y un pasado de claroscuros, donde el aire, símbolo de los acontecimientos buenos o atroces en la vida del protagonista, según se desempeñe, es elemento recurrente que cubre y se cuela por todas partes, dándonos anhelados respiros o aterrizándonos con su ruido cuando estrella violento el agua en las ventanas. En esta novela, parte de los recuerdos están encerrados en una hermosa caja negra con flores de colores, que la mensajera oyente le ha traído a Pedro, siguiendo su mandato de rescatarla de un cajón de un ropero de su antigua casa. La caja encierra objetos preciosos, unas canicas que nos remitirán a la dolorosa infancia del personaje, pero también a los juegos y al cálido y acogedor mundo de las nanas. Viejas cartas a punto de romperse, en un sobre amarillento, una auténtica carita de cerámica anaranjada, una cruz de plata. La otra parte de los recuerdos emerge de un álbum de fotografías y recortes. Sí, muchas fotografías. Qué fascinación experimentamos al contemplar la imagen de Pedro Valdés en la portada, vestido con el deslumbrante traje de pavo real en la noche gloriosa del estreno del ballet, La danza de los amantes en primavera. Estaba hecho de una sola pieza, pantalón y corpiño con aplicaciones de tela esmeralda brillante que simulaban las plumas. Su complemento era una pechera bordada con lentejuela plateada que iba desde la cintura hasta el cuello, donde se prolongaba hacia la cabeza, entornando la cara. Al final remataba con un tocado, un tipo de coronilla emplumada. Sin embargo, lo más espectacular era la cola del pavo real. El medio faldín que iba desde la cintura hasta arrastrar en el suelo lo elaboraron con cientos de plumas de esa ave. Los recuerdos surgen también de los olores, desde pestilencias y olor a podrido hasta la fragancia de azares de naranjo mezclado con el romero, y de las texturas que nos remiten a lugares diversos y abren una dialéctica del espacio entre lo de adentro y lo de afuera. Cuartos de una casa, cuartos del asilo, pasillos, jardines, calles, haciendas, ciudades, teatros, escenarios. Los grandes temas que recorren la novela se encarnan en los personajes: la crueldad extrema, lo atroz, la burla, el cariño, la amistad, la enfermedad, pero también el amor, la pasión, el abandono, la soledad y sobre todo la danza, arte del movimiento, se encuentran estrechamente entreverados, teniendo el complejo destino del protagonista bailarín. Pero todos estos elementos señalados, por más extraordinarios que parezcan, no existirían si no es por el lenguaje. El lenguaje es su esencia, es el instrumento primordial del escritor para poder crear sus mundos imaginarios. Sin él no existiría esta obra, ni tantas obras que pueblan el mundo de la literatura. A eso, por blasfematoria que parezca, se reducen Aquiles y Pirkin, Robinson Crusoe y Don Quijote. El lenguaje de Linda Hertz ha creado esta obra extraordinaria con todos sus personajes, más allá de la realidad histórica que lo sustenta. Su palabra dúctil nos seduce, nos asombra y nos la muestra como una creadora incesante de una realidad compleja. Su lenguaje es fluido, vasto, rico. Queremos seguir leyendo. Y el lenguaje nos arrastra como el agua. Queremos seguir bebiéndolo, leyéndolo. No importa a dónde nos lleve y qué tengamos que enfrentar. Aceptemos pues la invitación. Ven, entra. El espectáculo está por comenzar. Gracias. ¿Qué puedo decir? Primero, buenas noches a todos y gracias por estar aquí conmigo en esta noche tan especial. A pesar de la tormenta, el granizo, el aire y todo lo que hubo. Gracias por estar en este nacimiento de mi hijito de papel, porque es mi hijo de papel. En efecto,
fue mi primera novela. Lo primero que yo escribí en el taller del profesor Miguel Cosío Woodward, cuando estaba yo en el claustro de Sor Juana estudiando arte de la narración. Tardó en que, hasta que ahora llegó a mi vida, tardó para salir a la luz. Les quiero comentar algo. En efecto, Pedro Valdés fue pariente de mi mamá, tío, pero no sabemos en qué grado, porque cuando yo le pregunté a la familia de quién y cómo vino el parentesco, nadie supo decirme nada. En fin, era un tío. Yo lo conocí, él murió cuando yo tenía 6 años, 6, 7 años. Entonces los recuerdos que yo tengo, pues así son flashazos, pero son muy reales. Pero luego vino todos los comentarios de la familia, a crearse mitos sobre el personaje. Como les he dicho, cuando él muere, le deja a mi mamá como herencia su casa con todo lo que hay adentro. Entre eso llega a mi casa el álbum de fotografías de Pedro Valdés, que estuvo guardado durante toda mi infancia, hasta que yo un día lo descubrí y dije, bueno, pues eso tiene una riqueza grandísima. Y empecé a buscar cosas sobre él, pero no había mucha información. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerle una vida. Vamos a hacer una vida a Pedro Valdés con las fotografías, con lo que dice la familia y con lo que yo creo que hay que hacerle una vida. Y así comenzó la historia de la danza de los amantes en primavera. ¿Sí? A partir de esa fotografía que ven ahí. Todo surgió a partir de eso. Y resulta que empiezo a elaborar este personaje entre realidad y fantasía. La fantasía de mi mente. Y llegó un momento en que yo ya no quería saber nada de Pedro Valdés, el verdadero personaje, porque ya no iba con lo que yo estaba escribiendo. Sin embargo, bueno, creo que logré algo muy bueno, creo que logré algo muy bonito. Y es volver a la vida a este personaje, diferente, con muchos claroscuros, pero al fin y al cabo, un hombre cuya pasión fue bailar. Les quiero comentar que a pesar, él murió en 1963, pero aquí hay 3 señoras, ya señoras, que fueron sus alumnas, que bailaron con él, que les enseñó a bailar, ¿sí? O sea, no está tan lejano, está cercano. Entonces, así nació la historia de la danza de los amantes en primavera. Y quiero que hoy que están conmigo compartan con esta alegría y les quiero presentar al verdadero Pedro Valdés.
Gracias por estar aquí. Y antes de todo, de terminar, les quiero comentar algo que se me pasó. Realmente, mi recuerdo más grande de Pedro Valdés ya fue en el asilo, en la casa del actor, donde él estuvo muchos años. ¿Sí? Yo acompañaba a mi mamá a visitarlo, y por eso la primera escena de mi libro es en un asilo de ancianos, que es en la casa del actor. Antes de terminar, quiero agradecer mucho, primero a todos los que me están acompañando, familiares, amigos, conocidos y desconocidos que ahora son conocidos. Quiero darle las gracias al Comité de Cultura de Lomas Sporting Club, que tanto me han apoyado, en especial a Ana Laura y a Betts, que estuvieron aquí conmigo. También quiero agradecer a Paulo, a Heidi, que tanto me han ayudado, igual que todos los meseros. También es un agradecimiento muy especial, muy especial, pues, a mi familia, a mis hijos, a mis nueras, y en especial a mi esposo, que siempre han estado conmigo en todos los proyectos en los que he estado. Muchas gracias y disfrutemos el brindis por la danza de los amantes en primavera. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o respecto de la obra de Linda? ¿Quieren que allá, por favor? Oye, ¿y sabemos el segundo apellido? Robles, Pedro Valdés Robles. Sí. Mira, te voy a decir algo. En el libro, claro, todo viene con otros nombres. Nada más el que sí es cierto es el de Pedro Valdés. Eso sí. Pero sí se sabe. Y como les dije, fue un actor, vieron su diploma y su medalla en mérito artístico por 25 años estar en la actuación. Claro, esto se lo dieron en 1957, pero la ANDA se creó un poquito después de que él empezó su carrera. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿De cuántos años murió? Fíjate que murió muy joven, murió de 65 años. 65 años, pero murió en el año 63. Era cuando de veras los adultos mayores eran mayores. No como ahora que los adultos mayores, pues somos unos chavos, unos chamacos. ¿Sí? Estamos perfectos. Digo, les voy a decir, el libro está basada en la vida de Pedro Valdés, pero no es la vida de Pedro Valdés, sino está basada en su vida. ¿Sí? Es una novela. Es una novela, pues sí, una novela que tiene partes reales y partes de ficción. Uh-huh. ¿Y por qué el título? Pues eso se descubre en la lectura, lo que fue la danza de los amantes en primavera. De ahí sale el título. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ay, yo me quedé con curiosidad. ¿Quiénes son las alumnas? A ver, levanten la mano. Les quiero decir que ellas eran niñas. Y tienen muchos recuerdos de él. Muchas partes de su vida fue a partir de ellas, de cómo les enseñaba las clases. Ellas eran niñas y ellas mismas me comentaron que ya en sus últimas épocas, que ya estaba muy mal físicamente, lo tenían que levantar en brazos para que les pusieran los pasos de tap, porque ya estaba muy mal. Pero ellas eran niñas en aquel entonces, estaban chamaquitas. ¿Algo más? ¿Todo? Pues muchas gracias. Y les voy a decir una cosa que me sucedió ahorita. Muchas de aquí me conocen desde hace muchos años, pero no sabían que me daba por escribir. Pero llevamos muchos años conviviendo en la pista, en el baile y en muchos lugares. Ya me reconocieron, ¿verdad? Gracias. Queremos agradecer su presencia y en nombre del Comité de Cultura, agradecerles sobre todo, esta es la primera presentación que tenemos y que va a ser la primera de muchas situaciones nuevas en función de la cultura, para que no únicamente hablemos de deporte en el Lomas Sporting Club, sino también de cultura
de responsabilidad social y de la amistad que hay entre todos nosotros y sigamos siendo un club de primera. Muchas gracias a todos. Y muchas felicidades, Linda, por esta presentación y por tus 2 libros tan formidables que vamos a empezar a leer. Yo apenas lo acabo de comprar, entonces apenas lo leeré, pero con esta presentación e introducción pues ya me cautivó y espero que ustedes también. Gracias.